Oh, qué bien, qué bien. Muy buenas tardes a todos los hermanos y amigos conectados. Que Dios les bendiga. De la Iglesia Cristiana Milagro de Dios, señal de lo alto, les bendice su amigo el profeta José Daniel. Bendiciones para usted y su familia, que la paz de Dios sea con usted. Shalom. De la Iglesia Cristiana Milagro de Dios les saluda a su amigo el profeta José Daniel. De aquí de Sincelejo, Sucre, le mandamos un saludo ahí donde se encuentre. Bendecimos la vida de nuestros pastores, de nuestra pastora Iris Benítez García, de nuestro pastor José Miguel Contreras Rivera. Bendecimos la vida de nuestro hermano Freddy Tobar Acosta, que Dios bendiga su vida. Bendecimos la vida de nuestra hermana Enelsi Cortés, Dios bendiga su vida, mi hermana, usted y su familia, que Dios bendiga su vida en el nombre de Jesús. Te pedimos que seas tú haciendo esa obra, Padre, que seas tú, Padre, dirigiéndonos en esta noche, en esta tarde, perdón. Padre, guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Decimos la vida de nuestra hermana Yuri Ríos. Dios bendiga su vida, su familia. Dios bendiga su vida en el nombre de Jesús. Dios bendiga una vida. Debemos creer que Dios va a hacer esa obra que necesitamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que seas tú haciendo esa obra. Te pedimos que seas tú haciendo que nuestra vida cambie. Decimos la vida de todas las personas conectadas, de nuestra intercesora Miriam García. Dios bendiga su vida en esta tarde y la de su familia. Creemos que en esta tarde Dios nos va a enseñar a ser obedientes, que Dios nos va a enseñar la humildad, nos va a enseñar los bienes que trae ser un hijo de Dios, los bienes que trae obedecer a Dios. Decimos la vida de nuestra profeta Marisol Benítez García. Dios bendiga su vida, de su familia, de su hogar. Dios bendiga su vida en esta tarde. En el nombre de Jesús creemos que Dios va a hacer esta obra. Creemos que Dios va a bendecir nuestras vidas en el nombre de Jesús. Creemos que Dios nos va a hacer ser obedientes. Creemos que Dios nos va a ayudar a que nosotros busquemos de su presencia. Creemos que Dios va a hacer esa obra en el nombre de Jesús. Creemos que Dios va a bendecir nuestras vidas. Creemos que en esta tarde hay respuesta, hay bendición, hay restauración, hay un cambio, hay liberación en el nombre de Jesús. Hermanos, les invito a compartir esta transmisión para bendecir una familia en el mundo. En esta tarde creemos que Dios nos va a enseñar a ser obedientes. En esta tarde Dios creemos que va a hacer esa obra que necesitamos que Él haga en nuestras vidas. En el nombre de Jesús creemos que Dios va a traer esa bendición que necesitamos. Y muy buenas tardes para todas las familias, para todos los que se están conectando en este momento, para todos aquellos que se van a conectar. Que Dios bendiga su vida. Creemos que Dios hoy nos va a exhortar, que hoy Dios nos va a enseñar, que hoy Dios nos va a hacer mejores personas, que hoy Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Creemos que Dios va a hacer esa obra. Decimos la vida de nuestro pastor José Miguel Contreras Rivera. Dios bendiga su vida y la de nuestra familia. Debemos creer que esa obra que esperamos viene de parte de Dios. Viene porque, no porque la merezcamos, sino porque Él quiere que nosotros seamos bendecidos. Nosotros creemos que esa obra viene de parte de Dios, que esa obra que necesitamos está Dios dispuesto a dárnosla. Pero debemos clamarle, debemos adorarle, debemos bendecir su nombre, debemos creer que esa obra va a venir, pero con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos creer que Dios va a hacer esa obra. En el nombre de Jesús creemos que Dios va a bendecir nuestra vida, la de nuestra familia, la de nuestros hermanos, la de nuestros
de aquellas personas que necesitan de Él. Debemos creer que Jesús, que Dios lo puede hacer. Debemos creer que ese milagro va a ser hecho. Debemos creer que la bendición de Dios que esperamos vendrá. Decimos la vida de nuestra hermana Marian Pera Sotomayor. Dios bendiga su vida y la de su familia. Debemos creer que hoy es tarde de bendición. Hoy es tarde de milagros. Hoy es tarde de salvación. Debemos creer que con fe ese milagro va a venir. Que hoy ese milagro que esperamos vendrá. Con que no sabemos cómo va a venir, pero sabemos que va a venir. Tal vez aquel paralítico de Bethesda, él pensó que su milagro iba a venir de aquel estanque. Él tenía la mirada puesta en aquel estanque, que el poder de ese estanque era limitado. Pero él lo que no sabía era que el que le iba a hacer el milagro, su poder era ilimitado. Era que él no sabía que su milagro no iba a venir del estanque, iba a venir del hijo del que mandaba aquel ángel al estanque. Debemos creer que Dios va a hacer esta obra. Por eso sabemos que ese milagro va a venir. Así que vamos a compartir esta poderosa transmisión para bendecir una familia. Vamos a compartirla para que aquel familiar, para que su familia sea bendecida con una palabra de bendición. Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias. Aquellos que tengan su Biblia en mano pueden buscar la palabra de Dios en el Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 8. Aquel que lo haya encontrado puede escribir un amén. Y aquel que no le tenga en mano puede escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece. La palabra de hombre no es duradera, pero la de Dios sí es fiel. Se va a cumplir sí o sí. Lo que Dios te va a prometer se va a cumplir. Aquella persona que lo haya encontrado puede escribir un amén por este medio. El título es Exhortación a la obediencia. Hijo mío, dice el versículo 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, dice el versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, dice el versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y dice el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y dice el versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Debemos creer que esa bendición viene. Decimos la vida de nuestra hermana Mariela Callejas. Dios bendiga su vida. Debemos creer que Dios va a hacer esa obra. Debemos creer que la bendición de Dios va a venir. Que la bendición de Dios es la que nos va a bendecir. Debemos creer que esa bendición que esperamos, no sabemos cómo llegará. Pero lo que sí sabemos es que viene de parte de Dios. Entonces, el título que yo le he puesto a esta palabra es: la obediencia trae bendición. La obediencia a Dios es la que nos bendice. Bendecimos la vida de nuestra salmista Miriam García, Benítez García. Dios bendiga su vida. Bendecimos la vida de nuestra hermana Elida Sierra y con nuestro hermano
Oscar Elías Corcho Tejada. Dios bendiga su vida, hermana Elida, a usted y a su familia. Entonces, hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos. Nosotros debemos creer que la bendición de Dios viene por obedecerle. Viene no porque la merecemos. Viene porque Dios nos quiere ayudar. Viene porque Dios nos ayuda cada día y cada día más. Dios quiere que usted y yo creamos que si hacemos lo que Dios quiere que hagamos, si hacemos su voluntad, va a venir esa bendición. La obediencia es la que trae esa bendición. La obediencia a Dios es la que trae bendición. Decimos la vida a nuestro hermano Luis Enrique Fabra. Dios bendiga su vida. Entonces, ¿por qué largura de días y años de vida y paz te aumentarán? Usted y yo debemos creer que la largura de vida y años, la largura de días y años de vida y paz te aumentarán cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros debemos obedecer a Dios, porque cuando obedecemos a Dios, hay gran bendición. La bendición de Dios es grande, es infinita. No es como la del hombre que está aquí y se fue. La bendición de Dios es permanente, es duradera. Entonces, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión. El versículo 3 dice que nunca se aparten de ti la misericordia. Así como Dios nos tiene misericordia, nosotros debemos tener compasión, debemos tener misericordia de aquellos necesitados, de aquellos que necesitan de una palabra de Dios. Vemos que el ciego Bartimeo, todo el mundo nunca le ayudó. Nadie podía hacer esa obra. Tal vez las personas lo despreciaban, y eso se puede ver cuando los discípulos decían cállate. Lo mandaban a callar, pero no escuchó esa voz, escuchó la voz que venía de Dios, de Jesús en ese momento. Debemos escuchar, debemos tener misericordia, debemos creer que la verdad, debemos estar presentes, que la verdad nos va a servir de bien, que nosotros debemos creer que si buscamos de Dios, tendremos respuesta. Debemos creer que si confiamos en Dios, esa respuesta que esperamos va a venir. Un saludo allá a Coveñas. Bendecimos la vida de nuestro hermano José Luis Merlano Lobo. Dios bendiga su vida, de su familia. Entonces Dios quiere que usted y yo seamos misericordiosos con aquellos que necesitan de Él. Que usted y yo tengamos siempre que presente que Dios quiere que usted y yo digamos la verdad. Dios quiere que usted y yo busquemos. Dios quiere que usted y yo digamos la verdad siempre. Debemos creer que usted y yo debemos creer que la verdad viene de parte de Dios. Dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza debe estar en Dios. Dios quiere que usted y yo siempre la misericordia y la verdad la tengamos en nuestra vida. Dice que al que poco se le perdona, poco ama. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Dios quiere que usted y yo amemos a aquellas personas que nos rodean.
Dios quiere que usted y yo busquemos mucho más de su presencia. Decimos en la vida ya un saludo a Sucre Sucre, a nuestra hermana Lency Dávila. Dios bendiga su vida. Cuando usted y yo confiamos en Dios, cuando nuestra confianza no está en el hombre sino en Dios, jamás seremos derrotados. Porque nuestra confianza no vendrá de hombre. Nuestra confianza vendrá de Dios. Dios quiere que usted y yo le busquemos. Dios quiere que usted y yo anhelemos más de su presencia. La misericordia y la verdad son dos cualidades importantes del carácter. Usted y yo debemos creer que la misericordia no la tenemos. La adquirimos si le buscamos a Dios. Si buscamos a Dios de verdad, vamos a adquirir esa misericordia, esa verdad. Ambas involucran acciones, así como también actitudes. Usted y yo, nuestra acción, nuestra actitud debe ser siempre positiva. Debe ser siempre la que Dios quiere. Decímosle bien a nuestra hermana Ruth Esther Guerrera Calderón, hermana. Ahorita estaremos orando por su petición de oración. Entonces Dios quiere que usted y yo busquemos más y más de Él. Dios quiere que usted y yo, nuestra confianza, la tengamos en Él. Y hallará gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dios quiere que usted y yo creamos que si obedecemos a Dios, tendremos esa respuesta que anhelamos. Si usted quiere que Dios lo bendiga en su empleo, si usted quiere ser como ave resplandeciente, brillante, obedezca a Dios. Obedezca a aquel que no dejó a Jabes confuso. Obedezca a aquel que a Jabes le dio la victoria. Entonces, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios quiere que nuestra confianza la tengamos en Él. Dios quiere que nosotros busquemos en Él. Nosotros, ese versículo da la idea de poner todo peso sobre algo descansando. Dios quiere que usted y yo descansemos en Él. Dios quiere que usted y yo descansemos en su delicado pasto. Dios quiere que usted y yo busquemos de Él y confiando en esa persona, cosa sobre la cual uno se apoya. Nosotros debemos estar confiados. Nosotros debemos apoyarnos en Dios. Debemos buscar a Dios. Debemos creer que Dios va a hacer esa obra. Dios quiere que usted y yo busquemos a Él. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Pero antes en el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios quiere que usted y yo creamos que si buscamos en Dios, esos lugares torcidos se pondrán rectos. Aquellos lugares donde nos quieren hacer daño serán confundidos. Nuestro camino cuando estamos en Dios siempre será recto. Decimos la vida de nuestra hermana Arledis Mendoza Ricardo. Dios bendiga su vida, una fiel oyente. Entonces, no seas sabio en tu propia opinión. Yo quiero que usted y yo aprendamos que nosotros creamos que Él puede hacer esa obra. Dios quiere que usted y yo obedezcamos su nombre. Dios quiere que usted y yo le bendigamos su nombre. Dios quiere que usted y yo lo reconozcamos. Que dice que reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios quiere que usted y yo lo reconozcamos, que los caminos de Dios siempre son rectos. Para recibir la dirección de Dios
en este libro, el autor fue Salomón. Entonces en ese momento dice Salomón que debemos colocarlo a él en el primer lugar de nuestra vida. Él debe ser ese primer lugar, ese primer amor, eso primero en nuestra vida. Que lo demás tenga el segundo lugar. Dice que buscar primeramente, quiere decir el primer lugar, el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás en segundo lugar. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios quiere que usted y yo creamos que Él puede hacer esa obra. Dios quiere que usted y yo creamos que va a ser esa bendición que esperamos va a venir. No seas sabio en tu propia opinión. En esta vida cristiana tenemos cada día y cada día más aprender. Aprender de aquel que puede hacer la obra. Aprender de aquel que nos da bendición. Aprender de aquel todopoderoso. Aprender de aquel omnipotente. Aprender de aquel omnisciente. Aprender de aquel que todo lo puede. Teme jamás y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Porque cuando nosotros buscamos a Dios, eso será medicina. Dice David, el salmista David, en un salmo dijo que cuando callé, envejecieron mis huesos. Dios quiere que usted y yo creamos que cuando clamamos a Dios, nuestros huesos no van a envejecer. Que cuando clamamos a Dios, esa bendición va a venir. Que cuando clamamos a Dios, viene esa medicina. Que cuando clamamos a Dios, cuando tenemos la mirada puesta en Dios, va a venir esa bendición. Él es nuestro médico por excelencia. Él es esa medicina que necesitamos. Él es esa medicina que necesita Colombia y su país. Y refrigerio para tus huesos. Dios quiere que usted y yo creamos que Colombia no tiene esperanza si no es en Dios. Dios es el único que puede hacer que Colombia cambie. Dios es el único que puede hacer que Colombia sea restaurada. Dios es el único que puede hacer que Colombia sea restaurada, cambiada, liberada, sanada. Colombia es un pueblo que yo sé que es escogido por Dios. Debemos creer que la bendición de Dios va a venir a nuestras vidas. Debemos creer que la bendición de Dios va a traer esa medicina a nuestros huesos, va a traer ese refrigerio. Dios quiere que usted y yo creamos que lo que esperamos es lo que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que usted y yo lo que esperamos creamos que va a ser cumplido. Que lo que usted y yo espera es lo que Dios tiene para usted y para mí. Que muchas veces lo que usted quiere que Dios le dé no es lo necesario. Debemos creer que la bendición de Dios es la que va a venir. Usted y yo debemos creer que Dios va a hacer esa obra. Debemos creer que Dios va a traer esa bendición a su vida y a nuestra vida, pero debemos ser obedientes. La obediencia es la que trae la bendición. Si somos obedientes a Dios, hay bendición. Dios quiere que usted y yo seamos obedientes a Él. Dios quiere que usted y yo creamos que Dios hará esa bendición. Bueno, hermanos, espero que esta haya sido la palabra que Dios quería para esta tarde. Pero vamos a estar orando por su petición de oración en esta tarde.
Pero antes vamos a orar por esta palabra. Padre, te pedimos que esta palabra haya sido una palabra de bendición. Que esta palabra, cuando la vayan a escuchar, Padre, sea de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Que esta palabra haya sido de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos que seas tú haciendo esa obra. Te pedimos que seas tú haciendo que nuestra vida sea cambiada. Te pedimos que seas tú haciendo que nuestros hogares sean restaurados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Decimos a nuestra hermana Janet Cecilia Chadidi Pérez. Dios bendiga su vida y la de su familia. Ahora sí, mi hermana Ruth Esther Guerra Calderón. Vamos a orar por su petición de oración. Nuestra hermana Ruth Esther Guerra Calderón pide oración por la salud de su hijo Plinio José Álvarez Guerra y la de su hermana Rosemary y su familia. Que el Señor lleve sanidad a ese hogar. Gracias, Padre Celestial, aleluya. Padre, te pedimos que seas tú dirigiendo la vida, trayendo sanidad, haciendo a Plinio José Álvarez Guerra obediente a ti. Que seas tú trayendo bendición a él, que seas tú enseñándole, que seas tú enderezando por los lugares por donde él vaya, Padre. Te pedimos que seas tú bendiciendo la vida de su hermana Rosemary y la de su familia. Padre, que seas tú, Padre. Señor, te pedimos que seas tú haciendo esa obra. Te pedimos que seas tú haciendo esa sanidad. Te pedimos, Padre, que seas tú haciendo esa bendición. Te pedimos, Padre, que seas tú haciendo ese milagro. En el nombre de Jesús, en la vida de Rosemary, en la vida de Padre, de ese hogar de su hija, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oramos por la petición de oración de nuestra hermana Nelcy Cortés, que pide oración por su familia, por Colombia, por la Iglesia Cristiana Milagro de Dios. Padre, te pedimos que seas tú trayendo bendición. Padre, te pedimos que seas tú trayendo bendición. Te pedimos que seas tú trayendo sanidad. Te pedimos que seas tú trayendo libertad a la vida, Padre, de José Mendoza, a la vida de María José, Padre, a la vida de nuestro hermano, Padre, la vida de nuestro hermano Libardo Mendoza, a la vida de aquellas personas que te necesitan, a la vida de tu hija, Padre Nelcy Cortés, en el nombre de Jesús. Pero también te pedimos que seas tú bendiciendo, Padre, la Iglesia Cristiana Milagro de Dios, señal de lo alto. Que seas tú haciendo que Colombia te honre más. Que Colombia sepa que la medicina eres tú. Que Colombia no se sabia en su propia opinión, sino que seas tú guiándole. Que tú endereces las veredas de Colombia. Que seas tú, Padre, trayendo misericordia y verdad a Colombia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos la vida de nuestra hermana Nancy Estrada. Dios bendiga su vida y la de su familia. Bendecimos la vida de nuestra hermana Consuelo Osorio Méndez. Dios bendiga su vida y la de su familia. No, por mi petición de oración, pido oración por la pastora y doctora Miriam Torregosa, tiene COVID-19. Padre, te pedimos que seas tú haciendo esa obra, Padre. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos, que seas tú sanando, que seas tú esa medicina al cuerpo de nuestra hermana, de nuestra pastora y la doctora Miriam Torregosa. Que seas tú ese refrigerio para sus huesos. Padre, que ella no se sabia en su propia opinión, sino que seas tú guiándole. Padre, en el nombre de Jesús, que ella
su confianza la ponga en ti. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Decimosle bien a nuestra hermana Vilma Barreto Olivera, Dios bendiga su vida y la de su familia. Oramos por la petición de oración de nuestra hermana Nancy Estrada. Pide oración por empleo para Chilena. Pero antes un saludo allá a Chigorodó, Antioquia, a nuestro hermano Víctor Contreras. Dios bendiga su vida y la de su familia. Ahora sí, Padre, te pedimos que seas tú trayendo ese empleo para nuestra hermana chilena, Padre. Seas tú haciendo esa obra en el nombre de Jesús. Pero que ella sepa, que ella esté dispuesta a creer que el que le diste el empleo fuiste tú. Que el que permitiste que ella, Padre, tenga ese empleo, seas tú. Pero que el primer lugar te lo dé a ti. Pero que ella, Padre, te sea fiel a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oramos por la sanidad oramos por la petición de oración de nuestra hermana Vilma Barreto Olivera, que pide oración por sanidad de la presión arterial, vuelva a su normalidad. Padre, te pedimos que seas tú haciendo esa obra. Padre, que seas tú bendiciéndole, que seas tú haciendo esa obra, que seas tú manifestándote, que seas tú sanando la vida de nuestra hermana Vilma Barreto Olivera, que su presión arterial sea normal, que sea normalizada, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana, desde acá de Colombia, Sincelejo Sucre, un saludo allá a Ecuador, a nuestra hermana Katy Salavarria. Dios bendiga su vida y la de su familia grandemente. Nuestra hermana Katy Salavarria, que desde Ecuador pide oración para su hermana de salud. Padre, te pedimos que seas tú trayendo salud, que seas tú siendo la medicina a su cuerpo, al cuerpo de su hermana, que seas tú el refrigerio para los huesos de su hermana. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú haciendo esa obra, te pedimos que seas tú bendiciendo, que seas tú sanando, que ella, Padre, te reconozca a ti en todos sus caminos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pido también oración por el doctor Diógenes Carlos Jiménez Niño, por su estabilidad de su empleo. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que se esté haciendo esa obra. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú trayendo estabilidad al empleo de tu hijo Diógenes. Al empleo de tu hijo Diógenes Carlos Jiménez Niño. Te pedimos que seas tú trayendo esa estabilidad que él necesita. Que en el nombre de Jesús ese empleo sea estabilizado. Que en el nombre de Jesús esa obra sea cumplida. Que en el nombre de Jesús esa obra sea hecha. Que en el nombre de Jesús, Padre, tú hagas ese milagro en su empleo, en su hogar. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, debemos creer que nuestra confianza debe venir de Dios. Dios quiere que usted y yo no seamos sabios en nuestra propia opinión. En esta vida espiritual no se trata de saber. Se trata de obedecer a Dios. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Se trata de aprender. Jesús dijo, aprended de mí. No que ya sabéis, no que en la vida espiritual ya estáis preparados, sino que aprended de mí, dijo Jesús. Dios quiere que usted y yo busquemos de Él. Dios quiere que usted y yo le clamemos mucho más. Dios quiere que usted y yo aprendamos que Dios es el que puede hacer esa obra. Dios quiere que usted y yo creamos que Dios puede hacer
nuestra vida. Debemos creer que Dios va a hacer que nuestra vida sea cambiada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición, que la hayamos ponido por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, desde Colombia, ciudad de Sincelejo, Sucre, barrio San Luis, le bendice su amigo y profeta José Daniel Pero. Nos vemos mañana a esta misma hora, a las 3 de la tarde. En el nombre de Jesús, nos vemos mañana. Bendiciones.